Desalambrando historias. Hoy Fidel Castro. Fidel Alejandro Castro Ruz nació en Virán, actual provincia de Holguín, el 13 de agosto de 1926, hijo de Ángel Castro Argiz, emigrante español, y Lina Ruz González, descendiente de españoles. A los 4 años de edad comenzó la escuela en el mismo Virán, y a los 6 años lo enviaron a la ciudad de Santiago de Cuba para asistir a la escuela, donde estuvo al cuidado de su antigua maestra de Virán. En 1942 ingresó en el Colegio de Belén de La Habana, finalizando el bachillerato en junio de 1945. Ingresó en la Universidad de La Habana el 4 de septiembre de 1945. A partir del tercer año, Castro se dedicó con especial intensidad a su labor académica, matriculándose en 3 carreras: Derecho, Derecho Diplomático y Ciencias Sociales. Sus primeros pasos en la política fueron en el ámbito estrictamente universitario y fue elegido delegado de curso. En 1947, con 21 años, como presidente del Comité Pro Democracia Dominicana de la Federación Estudiantil Universitaria, promovió acciones para reclamar la destitución del dictador dominicano Rafael Trujillo y formó parte de la invasión de Cayo Confites con el objetivo de derrocarlo. Al ser interceptado el barco que salía de Cuba con destino a República Dominicana, se lanzó al agua y escapó a nado hasta la isla, para no caer detenido. En 1950 obtuvo su diploma en leyes. En junio de 1952 se presentó por el Partido Ortodoxo como independiente por una circunscripción de La Habana como candidato a la Cámara de Representantes del Congreso cubano. Pero el golpe de estado del general Fulgencio Batista derrocó al gobierno de Carlos Prío Socarrás y anuló las elecciones. El golpe, reconocido por el gobierno estadounidense, provocó la desazón de Fidel, que utilizaría sus contactos con la juventud del Partido Ortodoxo para aglutinar a un grupo de jóvenes que protagonizarían en el futuro el asalto al cuartel Moncada. En marzo de 1952, Fidel Castro denunció a Batista ante un tribunal de urgencia por violar la Constitución. En ella exponía que los delitos cometidos eran competencia de aquel tribunal. Los tribunales rechazaron la demanda, por lo que Fidel entendió que se legitimaba la lucha armada como única vía posible para derrocar la dictadura. Ante la convicción de que la única salida era la lucha revolucionaria, Fidel participó en la elaboración de un ataque armado contra los cuarteles Moncada, de Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, ambos en la provincia de Oriente, el 26 de julio de 1953. El ataque sería realizado por 3 grupos, uno dirigido por Abel Santamaría, que debía tomar el Hospital Civil, otro al mando del hermano de Fidel, Raúl Castro, que debía tomar el Palacio de Justicia, y el grupo principal dirigido por Fidel, que debía tomar la jefatura del cuartel. El intento fracasó, entre otros factores, porque se perdió el factor sorpresa. A pesar de contar con el apoyo de algunos ciudadanos que trataron de camuflarlos, muchos fueron apresados. Fidel consiguió escapar con algunos hombres a la Sierra Maestra. Tras varios días caminando, fueron sorprendidos mientras dormían. Fidel Castro fue hecho prisionero, juzgado y sentenciado a 15 años de prisión. En el alegato final del juicio, Fidel Castro pronunció un discurso de autodefensa. Posteriormente, escribió La historia me absolverá, en el que defendió sus acciones y explicó sus puntos de vista políticos. Tras 22 meses de prisión fue liberado durante la Amnistía General de mayo de 1955. Meses después se exilió a Estados Unidos y finalmente a México, donde organizó el grupo expedicionario que invadió Cuba. El movimiento 26 de julio, dirigido por Fidel, se embarca en el yate Granma con 82 hombres y el 2 de diciembre de 1956 desembarca en Playa Las Coloradas. La acción fracasa al retrasarse 2 días el desembarco. Ya alertado el ejército se despliega en la zona a la espera de los expedicionarios. A los pocos días del desembarco son sorprendidos en Alegría de Pigo.
Los pocos sobrevivientes, entre ellos Ernesto Che Guevara, Raúl Castro, Juan Almeida y Camilo Cienfuegos, se retiraron a la Sierra Maestra, desde donde empezaron una guerra de guerrillas contra el gobierno de Batista. El 31 de diciembre de 1958 Batista huye. Fidel, desde Santiago de Cuba, ordena no detener los combates. También animan a la población a secundar una huelga general. La mañana siguiente, Fidel se reúne con el general Rego Rubido, quien entrega el cuartel del Moncada. Ese 1 de enero de 1959 se proclama el triunfo de la revolución y Fidel da un discurso desde el balcón del Ayuntamiento de Santiago de Cuba. Fidel Castro, junto al ejército revolucionario, recorren la isla de punta a punta proclamando la revolución y después de 8 días hacen su entrada triunfal en La Habana el 8 de enero de 1959. Fidel Castro fue nombrado primer ministro el 16 de febrero del 59 y elegido presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba el 3 de diciembre de 1976, cargo que ocupó hasta el 24 de febrero del 2008. Desde 2008 hasta 2016, cuando falleció, fue diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y primer secretario del Partido Comunista de Cuba. En sus años de gobierno y revolución, Fidel y el movimiento 26 de julio transformaron la isla. Se expropiaron los medios de producción. Se instaló un sistema socialista que logró el apoyo popular y el bienestar de miles de cubanos que hasta ese momento eran olvidados y oprimidos por el gobierno y sus socios capitalistas. Fidel se transformó en un líder mundial. De comandante revolucionario se convirtió en un soldado de las ideas. Denunció en las Naciones Unidas la opresión del imperialismo y el capitalismo a los países pobres. Se enfrentó al imperio con valor e inteligencia en la década de 1960, cuando el mundo entero tembló por la crisis de los misiles. Impulsó la transformación de la economía cuando en los años 90 la caída del bloque socialista asfixió el modelo y la sociedad cubana atravesó el llamado periodo especial. Soportó y manejó con inteligencia el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos que aún hoy continúa. Fidel, amado por el pueblo cubano y los revolucionarios del mundo y odiado por el imperialismo y el capitalismo, logró que el mundo sea un poco mejor. El 25 de noviembre de 2016, Fidel pasa a la historia. El pueblo lo despide y lo acompaña haciendo el recorrido inverso al del año 1959. En aquel momento demoró 8 días en llegar desde Santiago de Cuba hasta La Habana, entrando triunfalmente luego de vencer al ejército de Batista. Luego de su muerte en La Habana y cumpliendo con su voluntad, sus restos fueron llevados primero a Santa Clara, donde fue depositado frente a los restos del comandante Che Guevara. Luego recorrieron la isla entera y tras 8 días llegó a Santiago de Cuba para ser depositado en una roca de la Sierra Maestra, en el cementerio de Santa Ifigenia, junto a José Martín, Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria, y Mariana Grajales, considerada la madre de los cubanos, formando el panteón de los próceres de la independencia de Cuba. Hasta aquí, Desalambrando Historias.